Muy bien, pues muy buenas tardes en nuestro caso. Buenos días a la gente que nos ve de día y esperemos que no a la gente que nos ve de madrugada. Pues buenas noches. Estamos hoy aquí en este nuevo seminario EIDELE con nuestra ponente, amiga, profesora Lola Torres. Muy buenas, Lola. Buenas tardes, Aarón, Alberto, a todas, a todos. Hola, Bienvenidas, hola, bienvenidas gracias. a Muchas vosotros. gracias por estar hoy aquí, por tantísima gente que nos está viendo en directo, pero también por la gente que nos verá en diferido. Siempre hay que mandarle saludos al futuro cuando Sí, nos verán. Y quería presentaros, bueno, para quien no la conozca en realidad, porque creo que Lola se presenta ella sola por toda su trayectoria profesional, que mucha gente que veo en los nombres ya la conoce, pero si alguien no la conoce, pues sabed que es doctora en didáctica de la lengua y la literatura, tiene un máster en formación de profesores de L y máster en didáctica de la lengua por la Universidad de Barcelona, además de que es profesora de L adultos, es tutora de diferentes programas universitarios. Comparto con ella, por ejemplo, la Universidad Nebrija, donde damos clase en el máster de L, también da clase en la UOC, ¿no? En la Universidad Oberta de Cataluña, en la Universidad de Barcelona UNIVA, y también colabora en el diseño y creación de materiales en diversas editoriales, además de dirigir y tutorizar cursos, ¿no? De competencia digital, de innovación educativa. Dentro de poco hay uno del Instituto Cervantes, si no me equivoco. Pero sobre todo, yo creo que algo por lo que hoy está aquí, de lo que va a hablar y va a dar muchos ejemplos, es que es directora, dirige, ha creado una escuela de formación a distancia que se llama Campamento Norte, con un diseño estupendísimo y donde también participo en uno de los cursos que ofrece. Y nos va a hablar de muchos de los proyectos que tiene y de muchos de los progresos que también se han hecho en la formación de profesores. Así que, bueno, vamos a disfrutar de ella. Yo me tendré que ausentar en mitad, lo siento mucho, pero estaré viéndolo en diferido. Seré una de esas personas en el futuro que lo verán en diferido, pero os quedáis en buenas manos con Lola y con Alberto. Y sin más, Lola, yo creo que es el mejor momento para que nos hables de ti, que nos hables de vuestra, efectivamente, como dice por aquí Viviana, es la profesora del módulo El desarrollo del proceso creativo en la nube, se me olvida decirlo, ciertamente, estamos en un contexto EIDL y Lola es profesora también en EIDL, en esa sección que ha empezado hoy, por cierto, Lola. Entonces hoy ya tienen el gusto de conocerte aquí en persona y de conocerte en diferido en EIDL. Así que sin más, estamos en tus manos para que nos hables de tus proyectos y muchísimas gracias sobre todo por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Aarón, Alberto, a todos los profesores y profesoras que estáis al otro lado de la pantalla por invitarme a participar en esta sesión, en esta formación. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Para que todos podamos seguir bien la presentación. Que creo que podéis ver ya. Sí. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues como decía, ¿no? Quería comenzar con este agradecimiento por estar todos y todas ahí, al otro lado de vuestras pantallas, por también vuestras aportaciones. Espero que en el chat ya habéis comenzado, ¿no? Veo muchas caras conocidas también y muchas que estoy segura de que nos vamos a conocer en breve. Gracias por las presentes y futuras intervenciones cuando queráis a lo largo de esta charla, también en ese espacio final que habrá para espero que alguna pregunta, alguna dificultad, retos, experiencias que estoy segura de que van a hacer de esta sesión una formación, un encuentro memorable, ¿no? Porque vamos a hablar pues, de cómo crear y cómo desarrollar experiencias memorables de aprendizaje centrándonos en la formación del profesorado de idiomas, más concretamente de L. El plan para hoy
es el siguiente. Os propongo que reflexionemos juntos y juntas e intentamos ofrecer algunas posibles respuestas para estas dos preguntas. ¿Dónde se encuentra y hacia dónde se dirige la formación del profesorado de idiomas actualmente? ¿Cuáles son nuestras necesidades y retos actuales como profesores y profesoras en formación constante, en formación permanente? Y para, bueno, como cualquier pregunta, antes de responder, tenemos que pensar y esa reflexión conlleva buscar lo que han dicho, lo que han pensado otros colegas previamente, especialmente de aquellos con los que aprendemos, a los que admiramos y con los que continuamos, ¿no? Y mejoramos nuestra formación en nuestro día a día. Brian Tomlinson, hablando de las actividades memorables de un aula de idiomas, hablando de qué características tiene que tener el diseño de estas actividades, dice que los aprendientes necesitan engancharse, involucrarse tanto afectivamente como cognitivamente en su experiencia de aprendizaje. Tomlinson nos habla de una experiencia que conecte con nuestro contexto como aprendientes, pero también como seres sociales, con nuestras emociones, con quiénes somos, con nuestra historia o historias, pero que implique también un reto de aprendizaje, un reto de pensamiento que nos lleve a plantearnos nuevas preguntas y descubrir también nuevas respuestas o caminos, ¿no?, alternativos a los que ya conocíamos. Fernando Trujillo, a que todos conocéis también perfectamente bien, hablando de la importancia de la tecnología, de los entornos virtuales, ¿no?, de esa importancia y auge que conocemos perfectamente, especialmente en este momento actual, nos habla también de que una experiencia memorable de aprendizaje es una actividad esencialmente humana e implica verbos, implica acciones como ser, hacer y disfrutar. Lo que os propongo es, a continuación, en esta sesión, es ver entre todos qué significan estas acciones, qué significan estos verbos, ser, hacer y disfrutar en este contexto tan complejo y diferente al que conocíamos, en el que estamos aprendiendo y viviendo en el contexto concreto de la enseñanza de profesores, que también sabemos que tiene unas características concretas y espero que vayamos, bueno, enriqueciendo estos verbos poco a poco a partir de nuestras reflexiones y experiencias. Así que, como he dicho antes, cualquier comentario, idea o pregunta que queráis compartir, pues será bienvenida. Y vamos a comenzar por el primero de estos verbos, ¿no? Por el primero, el más esencial, ser. ¿Qué significa ser? Y si nos preguntamos quiénes somos, esa pregunta también conlleva preguntarnos dónde estamos en el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? ¿Quiénes somos ahora? Yo creo que nos sentimos, ¿no?, un poquito relacionados con esta imagen, ¿no?, que compartió hace poco Leticia Santana, ¿no?, que nos encontramos aprendiendo, viviendo, trabajando, ¿no?, en esta situación, un poco entre una normalidad que no conocíamos, ¿no?, y en medio también de muchísimas dificultades, ¿no?, y una situación compleja. Eh, ¿Quiénes somos en este momento complejo que estamos viviendo, caracterizado por esas dificultades sociales, educativas también, de aula, por esa situación de adaptación constante a una realidad social, de vida, a una realidad de aula cambiante constantemente, ¿no?, en esos entornos en línea, esos entornos presenciales, pero con unas características propias y concretas que no son sencillas y no las conocíamos hasta ahora, ¿no? Esa semipresencialidad, los contextos híbridos. Toda esta situación, esta realidad de emergencia educativa que vivimos hace 2 años, esta adaptación a las nuevas necesidades, todo ello ha hecho que seamos más conscientes que nunca de las fortalezas y de las debilidades
sociales en general de la vida, de nuestro sistema y también de las fortalezas y debilidades educativas, de los contextos en línea y la enseñanza en línea, pero también, por supuesto, de las fortalezas y debilidades de los entornos presenciales, que ya sabemos que siempre han sido muchas y ahora son las mismas y están enriquecidas, ¿no? Están también cambiadas por las características del contexto presente. Es el momento de pensar juntos, de reflexionar, es el momento de evaluar y de actuar, de ver realmente cómo funciona lo que hemos aprendido mucho, nos hemos implicado muchísimo en la formación, en mejorar nuestras clases, en salir adelante, en que nuestros alumnos aprendieran, en nosotros también seguir aprendiendo, ¿no? Es el momento de reflexionar, de evaluar las propuestas que hemos estado ofreciendo de si funcionan, de qué no funciona, de qué tenemos que adaptar, de qué reajustes tenemos que hacer, si funciona el aprendizaje en línea, tal y como lo estamos llevando, los contextos híbridos, esas aulas presenciales con cámaras cuando el alumno no está presente físicamente en ese momento, el aprendizaje invertido, el aprendizaje semipresencial, las microcápsulas de aprendizaje que están tanto nuestro día a día, ¿no? Tanto en la enseñanza presencial como online, como semipresencial. Es el momento de evaluar qué es lo que necesitamos, qué formación específica necesitamos, sobre qué temas y también en qué formatos. Ya empezamos a tener bastante información de investigaciones y tenemos también nuestra experiencia, que no es poca y además ha sido bastante intensa en los últimos años. Es el momento de evaluar la situación e implementar cambios coherentes a nivel institucional e individual, a todos los niveles, y especialmente es el momento de coordinarnos, ¿no? Porque los cambios, cuando son individuales, son importantes, ¿no? Se tiene que empezar por el aula, por esos pequeños pasos, pero sin una coordinación detrás y sin una formación coordinada, pues es difícil llegar, ¿no? a otros niveles que son necesarios actualmente. Yo creo que ya no es cuestionable, ¿verdad? El auge y la importancia de la tecnología en nuestras aulas, en nuestras clases, ni en nuestra formación, ni en el día a día, en nuestra vida, porque nos abren numerosas posibilidades y tienen un enorme potencial de aprendizaje y también de transformación social. Nos abre mil ventanas para hacer del aprendizaje esa experiencia memorable, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta, yo creo que nos podemos sentir identificados, ¿no? Lo conocemos de primera mano, de que tenemos también que conocer bien esa tecnología y aprenderla a gestionar. Nosotros, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra formación y también en las aulas con nuestros alumnos, para poder aprovecharlas realmente en nuestro aprendizaje y porque sabemos que pueden llevar también dificultades importantes que tenemos en nuestro día a día, que las observamos en clase con nuestros compañeros, en nosotros mismos, como por ejemplo una posible falta de atención, ese sentimiento de estar al día de todo, de no perderse nada, ¿no? Esa también quizá presión social por estar conectados constantemente y no perdernos nada en ese mismo instante, esa exigencia de los más jóvenes también de compararse constantemente con todo lo que aparece en las redes y todo lo que se comparte, que ya sabemos que no siempre ofrece una imagen real, completa, ¿no? de la realidad. Ese agotamiento de las pantallas que conocemos también perfectamente, ¿no? Todo esto son temas que forman una parte esencial de nuestro día a día y también de la competencia digital. Por tanto, han de formar parte de nuestras clases, de nuestro aprendizaje y han de formar parte, han de estar presentes en nuestra formación. El uso crítico de la tecnología implica ser consciente del tiempo que pasamos con pantallas y de cómo utilizamos ese tiempo, para qué conseguimos, ¿no? Aunque sea por placer o laboral, ¿no? Pero ser conscientes de
el tiempo es quizá una de las palabras mágicas sobre las que tenemos que prestar más atención actualmente y sobre para qué, ¿no? Para qué utilizamos esa tecnología. Por ello, como docentes, estamos siendo cada vez más críticos y más exigentes sobre nuestra formación, en qué tiempo, ¿no? Cómo invertimos el tiempo en nuestra información. Por una parte, sabemos que necesitamos formarnos, pero por otra también necesitamos más que nunca conciliar con otras responsabilidades, con la vida en general, más allá del trabajo y de nuestra formación, ¿no? El tiempo es oro y estamos aprendiendo a valorarlo, ¿no? O a revalorarlo como se merece. Pero por otra parte también estamos algo cansados, ¿no? De quizá una gran oferta formativa, de esa formación o aprendizaje de idiomas incluso, ¿no? Se puede llevar a cualquier área. Esa formación inmediata, esa formación express, ¿no? Ese aprendizaje express para aprender ya en un momento, ¿no? Tenemos una sobreabundancia de algunos formatos de formaciones que también nos están provocando cierto cansancio y es el momento también de reflexionar, ¿no? Y de quizá de reconducir algunos formatos y también algunos contenidos. Bueno, nuestra vida digital se ha disparado en los últimos años, ¿no? En los últimos 2 años especialmente, y con ella, con este auge de la vida digital, de nuestra vida digital, también tenemos una necesidad muy importante de valorizar lo más humano, ¿no? Lo más personal, los valores, las relaciones sociales, las redes que creamos y que tenemos que nutrir, lo físico, el movimiento, el tiempo y los procesos. Aprender, sabemos perfectamente que conlleva procesos, conlleva tiempo, conlleva frustración, conlleva diálogo. Es el momento de valorar también esos procesos porque sabemos que sin ellos no hay aprendizaje, no hay formación y tampoco hay disfrute, ¿no? ¿Dónde se encuentra, ante esta situación, dónde se encuentra la formación docente centrada en el aprendizaje de idiomas, ¿no? Y de L? Nos encontramos, yo creo que en un momento de gran cantidad de oferta formativa. Tenemos un auge de la formación en general y de idiomas y además formación de calidad, ¿no? Eh, Tenemos mucha más formación que nunca y tenemos también, bueno, quizá, ¿no? Tenemos tanta formación que a veces incluso nos podemos plantear si es coherente y equiparable con nuestros trabajos, con las condiciones laborables, con lo que significa trabajar en el aula, con el tiempo que dedicamos al aula, ¿no? Es el momento de reflexionar un poco y de equilibrar la formación docente y nuestros trabajos también, ¿no? Nos encontramos también, como sabemos, con unos profesores que son muy diversos, ¿no? Entre los profesores en la formación docente de idiomas nos encontramos con esa diversidad, esa interdisciplinaridad que caracteriza al profesorado de idiomas, especialmente de L. En general, personas que hemos estudiado filologías, pero también humanidades, traducción, o que provienen de otras áreas como psicología, periodismo, bueno, en definitiva un contexto que por supuesto es variado y que enriquece el contexto de formación y que debemos aprovechar en nuestros cursos, ¿no? Los profesores y profesoras, todos vosotros tenéis experiencia, tenéis un nivel de formación, tenéis muchos cursos de formación a vuestras espaldas o formación más de carácter informal también, ¿no? Que es importante. Y por tanto, también sois profesores y profesoras exigentes con lo que aprendemos y con cómo lo aprendemos. Somos exigentes, pero no únicamente en los contenidos, ¿no? De cómo, de qué enseñar, sino también en el cómo, ¿no? Y en esa necesidad también de
en nuestras formaciones, en los cursos en los que aprendemos, de cultivar redes, de ese intercambio social, de ese feedback, no únicamente por los tutores de un curso, sino de ese feedback enriquecido por los compañeros y compañeras con los que estamos aprendiendo en el curso, incluso con personas externas al curso, ¿no? Expertos que seguro que se pueden animar también a participar en algunas actividades de algún curso de formación. Esa necesidad de sentimiento de pertenencia, ¿no? De formar parte de algo, eso se puede ver en los cursos que ofrece Campamento Norte, por ejemplo, ¿no? De esa identidad individual que es tan importante, pero especialmente de esa identidad de grupo, ¿no? Entre los profesores y profesoras que realizan los cursos, ¿no? Esa necesidad de identidad común en un mundo complejo en el que tenemos que vivir, en el que estamos viviendo y en el que estamos aprendiendo. Pero todo esto nos lo explica mucho mejor una de nuestras exploradoras top en Campamento Norte, que es Reyes Llopis. Vamos a escucharla. Hola, me llamo Reyes Llopis García y he sido alumna en los cursos de creatividad en el aula de L y enseñanza y aprendizaje de léxico con Campamento Norte en el año 2020. En el momento en el que hice ambos cursos, por causa de la pandemia, la verdad es que me hacía mucha falta obtener buenas ideas, buenos recursos, aprendizaje dinámico, enseñanza también, dinamizarla un poquito y trabajar con las instructoras de Campamento Norte me ayudó en su momento muchísimo a repensar las clases en su transición al mundo online y sobre todo me ayudó mucho a reconsiderar también la manera de enseñar tanto online como después otra vez en persona. Y como lingüista cognitivista también aprecié mucho todos los recursos y todas las ideas que me brindaron las instructoras de ambos cursos porque me han permitido crear materiales de corte cognitivista de mucha más calidad de la que tenían antes de tomar esos cursos. Así que recomiendo mucho trabajar con ellas porque vale mucho la pena la formación de calidad. Gracias. Reyes nos habla de la importancia de aprender en el momento presente, ¿no? Ella hace referencia a hace un año y pico, ¿no? Pero por supuesto, tenemos que tener en cuenta siempre, cuando aprendemos, qué necesitamos en estos momentos. En general, somos profesores con experiencia, con muchos conocimientos, entonces necesitamos, ¿no? Una formación también concreta y específica para nuestras necesidades concretas en un momento que ya sabemos que van cambiando cada día. Si estáis en el aula lo sabréis perfectamente, ¿no? Que hay necesidades que todavía no tenemos respuesta a pesar de nuestra formación y de nuestra experiencia y que cambian, ¿no? Teniendo en cuenta el momento concreto en el que nos encontramos. Y nos encontramos en un momento en el que es muy cambiante, ¿no? Como dice Reyes, la formación y el aprendizaje es algo orgánico, ¿no? Por todo lo que dice Reyes, ¿no? La formación ha de transformarse, como lo tienen que transformarse nuestras clases también, y se han de transformar teniendo en cuenta el momento presente que vivimos en cada momento. Si en marzo de 2020 hubo muchísima oferta muy necesaria para atender las necesidades concretas sobre tecnología, sobre la enseñanza en entornos virtuales, ¿no? Y además de un día para otro tuvimos, ¿no? La suerte de contar con una formación de calidad, variada, ¿no? Pero y que apreciamos muchísimo. Pero ante esa necesidad también, ante esa situación, también en Campamento Norte vimos, por ejemplo, la necesidad también de escribirnos, y la necesidad de conectarnos, de crear redes, de leernos. Sacamos un curso gratuito, epistolar, que se llamaba Cartas desde el Observatorio, uno de los cursos que tuvieron más éxito en ese momento, precisamente porque bueno, vimos que nuestras necesidades eran compartidas, ¿no? Esas necesidades también bueno, de volver un poco a lo analógico, aunque fuera a través de lo digital, un curso que ha tenido diferentes ediciones, que se ha ido reinventando. Y vimos también la necesidad, en ese momento, hace 2 años, la necesidad de escucharnos, la necesidad de leer,
pero también la necesidad de leernos, ¿no? Y iniciamos pues diferentes proyectos de lectura compartida, de lectura de fragmentos que, bueno, nos ayudaron a acompañarnos en esos momentos, pero también a enriquecernos, ¿no? La formación es orgánica teniendo en cuenta las necesidades del momento, pero también teniendo en cuenta lo que ha ocurrido previamente en clase, lo que ocurrió ayer en clase, lo que ha ocurrido en ediciones anteriores. Los cursos de Campamento Norte, como cualquier asignatura, ¿no?, que conocemos bien, nunca son iguales, ¿no? Cambian dependiendo de lo que ocurre en esos momentos, pero también teniendo en cuenta todo ese feedback, toda esa experiencia anterior que tenemos de los cursos pasados, ¿no? De qué ha pasado y qué han hecho, qué han reflexionado, qué han aportado los participantes, todos esos profesores y profesoras que han formado parte de los cursos y que son el núcleo del aprendizaje de estas formaciones, ¿no? Lo que ocurre en un curso no se puede perder, ¿no? Es lo que ocurre dinámicamente entre ese intercambio y esa reflexión. Por tanto, se tiene que aprovechar en los cursos siguientes, ¿no? Pero todo esto lo explica mucho mejor nuestra siguiente exploradora top, que es Pepa. Vamos a escucharla. Yo destacaría sobre todo, a título muy personal, que para mí hacer cursos de Campamento Norte ha sido más que hacer cursos de formación. Cada curso que he hecho me he sentido parte de una pequeña familia. El feedback por parte de Lola y de los Sherpas, el feedback de los compañeros, la aportación de los compañeros y tu aportación, el compartir en las redes sociales, todo eso forma parte de esta aura que tiene Campamento Norte tan especial que la vi desde el primer momento en que entré en uno de sus cursos. La sencillez, el menos es más, ¿no? Poca cosa, pero con calidad. La interdisciplinaridad, ¿no? El empezar un curso con una cita de Patti Smith o con Twitter de una colega o con una secuencia de una serie. La creatividad con la que está hecho y la creatividad que potencia en las personas que participamos en los cursos. Activo el micro. Bueno, ya veis que nuestras exploradoras son las auténticas protagonistas, ¿no? Son las protagonistas de esta formación, de su aprendizaje, pero también del aprendizaje de sus compañeros, compañeras y de los tutores y tutoras que estamos ahí. Y si ellos son los principales protagonistas, ellos y ellas, debemos prestar atención a quiénes son, a cuáles son sus historias, ¿no? Las de cada uno, pero también a esa historia que están contando y narrando juntas en esa experiencia de aprendizaje, esa experiencia que nos une en esa formación, ¿no? Tenemos que preguntarnos dónde están cada uno de ellos y de ellas, qué necesitan en sus aulas, en su vida, en su formación, cómo se relacionan entre ellas, cómo se relacionan con sus estudiantes, qué narrativa les une, qué referentes, qué música, qué cultura forma parte de sus historias individuales, pero también de esa historia colectiva. Ya sabemos que la contextualización y la narrativa son dos elementos esenciales en nuestra planificación de clases, de idiomas. También lo tienen que ser en nuestra formación, en los cursos en los que nos formamos o cursos que impartimos. Y nuestras historias ya sabéis que están formadas por fragmentos de historias que nos han contado a través de cuentos, de libros, del cine, de la televisión, ¿no? Incluso que hemos aprendido también la lengua o otros idiomas, ¿no? A partir de esos contextos, ¿no? De lo que decían los protagonistas de esa serie, de esa película, esa letra de esas canciones. Hemos aprendido con películas, series, pero también con el arte, con el cómic, que es humor gráfico que está muy presente en nuestros cursos de Campamento Norte o en mis clases de L, ¿no? Y que nos ayudan a contextualizar, a entender, a desarrollar esa ironía y ese sarcasmo, esos juegos de palabras, ese humor indispensable para entender y para afrontar una realidad compleja y para poder aprender de ella, ¿no?
Y como toda historia, ¿no? Toda buena historia, cualquier experiencia tiene una buena banda sonora, ¿no? Por tanto, la música también está presente en nuestra formación, en nuestras clases de L, en nuestras clases de cualquier asignatura y en los cursos de Campamento Norte, ¿no? Donde tenemos pues, diferentes listas colaborativas en las que profesores que están haciendo el curso y otros externos, incluso algunos estudiantes, pues se han animado, ¿no? a incluir esas canciones en español o en la lengua que quieran, por supuesto, para hacer esas canciones, esas listas de canciones que van a contextualizar y van a ayudar a recordar también esa experiencia de aprendizaje. Como dice Corita Kent, las cosas que entusiasman al profesor, a la profesora, se filtran en el aula, se comparten cosas y se desencadenan ideas. Somos fuentes los unos de los otros. Por tanto, llevemos también estos fragmentos de las historias que forman parte de cada uno de nosotros, veamos puntos de encuentro, diferencias, porque seguro que ayudan a nutrirnos y a contextualizar ese aprendizaje del idioma y esa formación como docentes. Bueno, y pasamos al segundo punto, a esa segunda acción. Hemos comenzado por ser y estar. Vamos a ver qué significa hacer y también pensar, ¿no? Porque ya sabemos que se aprende haciendo, pero también se aprende pensando. Y si además la combinación de esas dos acciones, hacer y pensar, especialmente cuando la podemos compartir con otros, ¿no? Esas acciones pueden ayudar a enriquecer esa experiencia e incluso a transformar un producto, a transformar una reflexión, a llevarla a otros contextos, a otras áreas, ¿no? Y en definitiva a convertir del aprendizaje una experiencia enriquecida y algo mejor. Pero todo esto nos lo explica nuestra siguiente exploradora top, que es Olivia desde Portugal. En primer lugar, que haciendo estos cursos, pues yo no me he sentido en ningún momento sola, a pesar de que son cursos a distancia, gracias a la interacción tanto con las tutoras del curso como con las compañeras, bueno, con los exploradores, ¿no? Como le gusta llamarnos a Campamento Norte. Y en segundo lugar, de esa interacción lo que surgieron pues, son unas ideas, ¿no? que compartimos y que para mí es como compartir las recetas de cocina, ¿no? Que luego cada uno pues, las acaba adaptando a su contexto, ¿no? A sus comensales y a su forma de cocinar, a su forma de dar clase. Esas recetas de las que habla Olivia son las que nuestros exploradores y exploradoras comparten en los cursos de Campamento Norte, cuando el curso tiene lugar, ¿no? A través de esas actividades, esas ideas, esas reflexiones también, ¿no? No solo se comparte lo que se hace, sino también lo que se piensa, todo el proceso que hay detrás. Este compartir, ¿no? Esas recetas que pueden enriquecerse si se comparten, sucede en los cursos, durante los cursos, pero quizá lo más interesante es que sucede más allá de los cursos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que compartió Olivia precisamente hace poco en Twitter de una adaptación de unos paneles de inspiración, una actividad de uno de los cursos de Campamento Norte que ella había llevado al aula con sus estudiantes, una actividad que había adaptado a su contexto, a sus estudiantes, a sus necesidades y que pues devolvió, ¿no? Compartió, esta vez incluso en abierto a través de Twitter con otros profesores y profesoras, ¿no? También hace muy poquito nuestra exploradora Puerto Gómez, compartió una actividad que había hecho con sus estudiantes sobre por y para, una actividad muy visual, como podéis observar, que observó a partir de una idea, ¿no? Ella la llevó a cabo con sus estudiantes a partir de una idea que había compartido nuestra exploradora Pepa, ¿no? en uno de nuestros cursos, uno de los cursos que precisamente no tenía, no era sobre aprendizaje de idiomas, ¿no? Pero que Puerto supo convertir, adaptar
y hacer transferible a otros contextos, ¿no? Isabel Leal, ¿no?, le gustó también la idea y está escribiendo una cosa, ¿no? No sabemos qué cosa es, espero que la podamos ver pronto, sobre dibujar en L. Y a continuación, pues Pepa, por supuesto, también volvió a compartir esa actividad que había hecho en uno de los cursos sobre escritura en Campamento Norte, ¿no? Una actividad muy personal, pero que, como cualquier actividad personal de reflexión sobre la lengua, la podemos, ¿no?, llevar al aula. La formación, consideramos, ¿no?, en Campamento Norte y en cualquier lugar, que tiene que ser una formación activa, pero también una formación abierta. Abierta en el sentido de que puede participar cualquier persona, profesor o estudiante incluso, y abierta porque no forma parte de un curso en concreto, y porque va más allá de la plataforma educativa, está abierta incluso a esa realidad más allá del aula, con propuestas de observación consciente y activa de la realidad y de la lengua que nos rodea, ¿no?, fuera del aula, a partir de ese concepto de paisaje lingüístico que ha enriquecido todas nuestras clases, ¿no?, y que tenemos que aprovechar en muchos sentidos, ¿no?, como esta actividad de nombres y lugares en las que los estudiantes y profesores en formación podían nombrar esos lugares por los que pasan, que habitan en su día a día, esas calles, esas plazas, esas bibliotecas, contar las historias que hay detrás, proponer nombres nuevos, incluso contar historias personales que les han sucedido en ese lugar. También el reto Minari, ¿no?, algo parecido, con ese reto que consistía en elegir una palabra en la lengua que quisiéramos, que nos provocara un buen recuerdo. Esas palabras que ya sabemos que si las palabras no las utilizamos y no las pensamos, pueden morir, ¿no?, pueden perderse. Así que este reto consistía precisamente en rescatar estas palabras especiales y llevarlas a otras lenguas, a otros contextos. Vanessa Ruiz, por ejemplo, destacó, no la voy a pronunciar, pero ese concepto, ¿no?, esa palabra en sueco que habla del lugar de las fresas salvajes, pero que también se utiliza para referirse a ese lugar predilecto, ese refugio personal donde descansar y recrearse, ¿no? Puede ser un hogar, un paisaje, una infancia. Estíbaliz Baños recordaba la importancia para ella de esa palabra que es chucherías, ¿no? Nos compartió su origen y sobre todo las historias que ella tiene detrás, ¿no?, de esa palabra, a qué le recuerda y dónde lleva esa palabra actualmente, ¿no?, a qué otras lenguas e incluso a qué otras clases de L. También tuvimos el lenguaje del verano, ¿no?, un reto en el que compartimos palabras de nuestro verano. Ya sabemos que el verano tiene unas palabras muy concretas, ¿no?, un lenguaje muy concreto, y que a veces merece la pena pararse a pensar cuáles son esas palabras que definen el verano. Ya sabemos que los veranos no son iguales en Madrid que en la costa, ni tampoco son iguales, es igual el mar del Mediterráneo que el del Atlántico, ¿verdad? Y sabemos, ¿no?, que cada uno tiene sus características y sus posibles problemas o dificultades, ¿no?, incluso riesgos, como esta imagen, ¿no?, de este paisaje lingüístico que comparte Iñaki Murúa, que lo tenemos por aquí. También vimos hace 2 veranos que los veranos, además, cada verano tiene su propio lenguaje, y hace 2 veranos, pues nos tuvimos que entender, tuvimos que utilizar un lenguaje que era diferente al que conocíamos, ¿no?, y que caracterizó ese verano en el que también tuvimos que actuar, tuvimos que relacionarnos y en el que tuvimos que aprender y comunicarnos. Y llegamos al último de los puntos. Ya hemos hablado de la importancia de ser y estar, de la importancia de hacer no solo activamente, sino también pensando, y llegamos a la tercera de las acciones: disfrutar. Yo no sé a vosotros, pero a mí me supone una dificultad
personal este verbo, entender este verbo en el momento presente, ¿no? Los últimos meses, los últimos años, ¿no? Tengo un poco de dificultad para llevarlo a la práctica desde hace algún tiempo. Pero como mínimo creo que es un verbo interesante y que se merece, ¿no? Merece la pena darle una segunda oportunidad, quizá redimensionando algo sus significados. ¿Qué significa disfrutar teniendo en cuenta este contexto complejo de pandemia que hemos vivido, de dificultades de salud, de pérdidas, de conciliación, de guerras, de dificultades de vida y de dificultades de aprendizaje? Porque somos conscientes perfectamente que tenemos dificultades de aprendizaje, de relación social, ¿no? Y ello lo podemos ver perfectamente en nuestros hogares y en nuestras aulas, ¿no? ¿Qué significa disfrutar cuando hemos tenido y tenemos ese segundo plano constante en nuestras clases y en nuestra formación? Ese segundo plano de los cuidados, de la conciliación, de la importancia de los amigos, ¿no? De la familia, de los encuentros, de las relaciones y redes sociales, de la cultura para aprender. ¿Qué significa disfrutar en estos momentos, ¿no? ¿Qué significa ese segundo plano? Incluso nos podemos plantear si ese segundo plano es en realidad un primer plano, ¿no? Es en realidad el primer plano de aprendizaje y por tanto también tiene que ser el primer plano de nuestras clases de lengua, de nuestras clases de idiomas y de nuestra formación. Dice Estrella Montoliu que las conversaciones mantenidas a lo largo de nuestra vida son vitales en la creación de nuestra identidad personal y de la construcción de nuestras relaciones sociales. Hace muy poquito, Ingrid Mosquera y de nuevo Iñaki bueno, compartían este artículo que ha escrito Ingrid sobre la importancia de tejer y de cuidar las redes en la red, hablaban de Twitter, pero también de las redes fuera de la red, ¿no? Ya yo creo que no hay tantos límites, ¿no? La importancia de rodearnos de personas que nos ayuden a aprender, de personas que nos resulten estimulantes, con las que no nos pongan más frenos, ¿no? Sino que nos motiven a seguir aprendiendo y sobre todo a disfrutar mientras aprendemos. Vamos a escuchar a nuestro último explorador del día y también Sherpa de Campamento Norte. Vamos a escuchar a Paco. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Paco López y soy jefe de estudios del Instituto Cervantes de Praga. Además de eso, también imparto en la plataforma Campamento Norte un curso sobre evaluación con Lola Torres y Vanessa Ruiz. Y de eso vengo a hablaros, de esa experiencia tan significativa, tan potente, tan memorable en lo que a la formación docente se refiere. Para mí, el trabajar con Vanessa y Lola ha sido crecimiento profesional a tope, porque ellas han aportado conocimiento en esos aspectos de la evaluación que yo había trabajado menos, ¿no? Yo estaba como muy en contacto con la certificación y ellas pues estaban más con la evaluación a pie de aula, con el desarrollo de nuevas herramientas, y el enriquecimiento en ese sentido ha sido brutal. Pero lo más importante no ha sido eso, no ha sido lo profesional. Sorprendentemente ha sido lo personal. Lo personal además en un momento en el que toda la relación que hemos tenido ha sido en línea, ¿no? Es decir, a través de chats de WhatsApp, de correo electrónico, nada presencial. Y a pesar de ello ha sido súper gratificante, porque las he sentido muy cerca, las he sentido siempre ahí al otro lado, en un momento en el que, como os decía, pues lo personal no podía ser en la forma en la que antes lo entendíamos. Y bueno, pues había como mucha necesidad también de acompañamiento, ¿no? Ellas han sido eso, han sido esa compañía, han sido acompañamiento humano, ¿no? En un momento en el que todos además teníamos como tantas dificultades, ¿no? Y tantas cosas en la cabeza. Experiencia memorabilísima y ya os digo, sobre todo en lo humano. Espero que tengáis un buen día y a disfrutar de la formación. Chao.
este plano, ¿no? Estas necesidades de formarnos, pero también de conectar con lo humano, de acompañarnos, de estar presentes y de, ¿por qué no?, de mezclar lo personal con lo laboral, siempre que sepamos, por supuesto, separarlo cuando es necesario. Todo este primer plano este segundo plano es quizá el primer plano, ¿no?, del aprendizaje, y es parte de lo que significa disfrutar y de lo que significa aprender en una formación para el momento presente, en una formación del profesorado para el momento presente. Todas estas ideas que he querido compartir, que hemos querido compartir, porque las voces han sido muchas, como habéis podido ver, estas ideas, estas reflexiones que hemos querido compartir son un poquitín de lo que somos en Campamento Norte, un poquitín de lo que somos cada uno de nosotros, pero en realidad son mucho de lo que queremos ser. Así que este es un punto de partida en el que sabemos que aprender y formarnos significa contar nuestra historia, pero especialmente nuestras historias, aprender juntas y juntos, juntas somos mejores, ¿no? La importancia de aprender con el otro, y aprender significa especialmente crear experiencias memorables que nos impliquen ese desarrollo de las emociones, que nos conecten con quiénes somos, con lo que sentimos, pero que también nos supongan un reto de aprendizaje. Crear experiencias memorables, como decía Fernando Trujillo, es una experiencia esencialmente humana que implica ser, pero que también implica estar presente, que implica hacer, pero también pensar y transformar en algo mejor, y que implica acompañarnos los unos a los otros, las unas a los otros, y sobre todo disfrutar. Muchísimas gracias a todas y a todos. Voy a abrir el chat, que ya sabéis que a veces es un poquito complicado leerlo, pero espero. Yo creo que hay tiempo, ¿verdad, Alberto?, para algunas ideas o experiencias que seguro que van a enriquecer toda esta sesión. Sí, bueno, Lola, genial, muy interesante todo lo que nos has dicho, y así lo reflejan las personas que están en el chat, que te dan muchísimas gracias. Recalcan mucho que lo que has dicho de la importancia de las pequeñas cosas que al final se convierten en las más grandes, eso le ha gustado mucho a la gente. Y luego hemos aprendido, yo he aprendido por lo menos, que tanto en Costa Rica como en Venezuela también hablan de chucherías, que es muy, muy interesante saberlo. Si alguna queréis hacer alguna pregunta a través del chat, o incluso si queréis de palabra, levantad la mano y os damos paso, ¿vale? Te están dando las gracias, Lola, chulísimo. Gracias por lo que has dicho. Estoy viendo y los cómo comentarios. Lo has dicho, que eso también es muy importante, muy bonito. No solo lo que dices, sino cómo lo dices. Veo muchos exploradores y exploradoras que han estado presentes y que son los auténticos protagonistas de toda esta historia, ¿no? Lola, tenemos una pregunta de Joamel Rivas. Le abro el micrófono, ¿vale? Claro. Joamel, hola, adelante, cuando quieras, tienes el micrófono abierto. Pero tienes que abrirlo tú. Tienes que abrir tú el audio, ¿vale? Yo te puedo dar paso, pero necesitas abrir el audio. Voy avanzando, que piden las diapositivas, sí, que por supuesto las compartimos con la bibliografía, por supuesto. Lo pregunta Andrea, claro que sí. Y también están hablando de la polémica con chucherías, que yo no sabía todos los significados que a lo mejor puede tener en otros lugares. Yo tampoco. Pero de ahí la importancia de este tipo de actividades, ¿no? Y de conversarlas entre todos, que estamos utilizando la misma lengua en diferentes contextos y de diferentes maneras, ¿no? Y es importante. Vale, pues parece que la persona que había levantado la mano no... A ver,
Vamos a quitar la mano y si necesitas, vuelve otra vez a... Meritxell, también, si quieres puedes hablar. Activa tu micrófono, por favor. Hola, ¿se me oye? Ahora sí, perfecto, Hola, Meritxell. Adelante. hola, muchísimas gracias a Lola y bueno, a vosotros, a todos, por organizar esto y por estar todos juntos y todas aquí. Yo tengo una preguntita que creo que queda como implícitamente, presente, pero que me ha quedado la curiosidad de saber la cuestión del cuerpo, que sé que es importante para vosotros y vosotras, pero como en ningún momento se habla de ello, y me interesaría saber si os habéis volcado un poco en cómo el cuerpo está presente en estos tiempos de esa presencialidad no presente o una presencialidad a distancia. Cómo guardar, enriquecer la corporalidad de lo que vamos haciendo juntos y juntas como profesores, alumnos o sencillamente como personas, ¿no? Me interesaba un poco saber si tenéis alguna reflexión o alguna experiencia relacionada directamente con el cuerpo. Muchas gracias, Meritxell. Es una pregunta esencial porque tanto en contextos en línea como en contextos presenciales en los que el cuerpo es importantísimo para la comunicación y para el aprendizaje y el movimiento, ya lo sabemos, todo lo físico, pero además tenemos unas características muy concretas actualmente, al menos aquí en Barcelona, al menos en mi escuela, ¿no? En la que no podemos movernos tanto como antes, no podemos hacer esas dinámicas de grupo, tenemos también la mascarilla, bueno, tenemos ciertas limitaciones y por tanto nuestra postura, nuestro cuerpo, lo que reflejan nuestros movimientos, nuestra posición, lo tenemos que cuidar muchísimo porque ya sabemos que es un recurso esencial para la comunicación y para entendernos y también para cuidarnos y para disfrutar, ¿no? Entonces, Meritxell, estamos intentando profundizar un poco más sobre todos esos temas y también sobre la voz, sobre los cuidados. Tenemos un artículo en Campamento Norte que escribió Jimena, que está por aquí, Jimena Miranda, y yo, y que, bueno, intentamos, ¿no? Abrir algunos de los principales temas, ¿no? Relacionados con el cuerpo, con la posición, con el cuidado de la voz, ¿no? En entornos en línea y en entornos presenciales con estas características, ¿no? Seguimos profundizando un poco más porque sabemos que es algo esencial. Aquí en este sentido la tecnología juega casi a nuestro favor porque tenemos muchas pantallas, pero quizá en entornos presenciales con estas características nos puede ayudar también bueno, pues a abrir ventanas, ¿no? Y abrir ventanas a otros lugares, a grabar vídeos. Yo a mis estudiantes de L, llevo 4 meses ahora con el curso que tengo y la primera vez que les he visto las caras es a través de la tecnología. Todos los días me los encuentro presencialmente en el aula, pero si no fuera por esos paneles colaborativos en los que se graban esos vídeos o bueno, una gincana que hicimos ayer por el barrio de Gracia en la que en algunos momentos sí que hubo momentos de quitarse la mascarilla, les pude ver, ¿no? Y pude ver cómo interactuaban sin la mascarilla, por ejemplo, y cómo se relacionaban. Todo eso es esencial siempre, pero especialmente en estos momentos. Te traslado 2 preguntas, ¿vale? Una que nos deja María Estevez en las preguntas. Dice que le gustaría preguntarte si existe algún tipo de dinámica, estilo o actividad que se suele hacer en cursos de este tipo y que para ti provoque el efecto contrario al que se pretende. Es decir, dice que si puedes mencionar algún antiejemplo. Entiendo que es algún tipo de actividad o dinámica que pensemos que sirve para algo y pueda producir el efecto contrario o ser contraproducente. María, no se me ocurre ninguna actividad concreta, pero sí que hay que, ya lo sabes tú mejor que nadie, ¿no? Lo sabemos todos, que hay que intentar saber un poco antes, conocer al grupo. Conocer al grupo porque hay veces que el grupo, por el nivel, por la experiencia o por sus condiciones en ese momento, ¿no? Pues no puede a lo mejor participar de la manera en la que nosotros habíamos previsto en un momento, ¿no?
El último curso de Campamento Norte tuvimos alumnas que tuvieron que emigrar del país y que no pudieron participar de la manera en la que se había previsto en ese momento y por tanto la actividad en ese sentido no terminó de funcionar como habíamos planteado, ¿no? Entonces tuvimos que cambiarla, ¿no? Entonces yo no tengo ahora mismo alguna actividad que no funcione porque todo funciona en base al grupo, ¿no? A las dinámicas previas del grupo y a las necesidades concretas del contexto. Ya sabemos perfectamente, como en el aula de L, que una actividad que en un grupo sale maravillosa, en el grupo siguiente puede ser un desastre, ¿no? Lo mismo con la formación. Por eso es en este sentido orgánica y hay que estar como muy al tanto de lo que pasa. Es cierto, depende más de momentos, de personas, de público, de situaciones, que de la propia actividad, claro que sí. Otra cosa, mira, pregunta suelen que en estos tiempos en los que a los profes nos piden cada vez más formaciones diversas, ¿cuál sería la principal formación para un profesor según tu punto de vista? La que puede ser de más importancia para su carrera, para no diversificarnos tanto. Difícil, ¿eh? Difícil porque depende del momento en el que se encuentre ese profesor o profesora, ¿no? Depende completamente de ese momento. Por eso ahora cada vez la formación y en general cualquier aprendizaje se está especializando, se está concretando, ¿no? Nosotros en Campamento Norte ofrecemos formación muy concreta, personalizada, porque cada institución y cada profesor a nivel individual se encuentra ahora mismo en un momento muy concreto de su competencia digital, de su experiencia como docente, de su formación. Entonces, dependerá del momento. Sí que hay, obviamente, un tema que es esencial, creo, y que podemos compartir todos como una necesidad, que es la formación orientada a enseñar a aprender, a desarrollar estrategias de aprendizaje en contextos digitales, en contextos semipresenciales, por ejemplo, estrategias que nos ayuden a prestar atención, a saber utilizar la tecnología de una manera crítica, a reflexionar, a valorar los procesos en este contexto en el que la inmediatez forma parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, toda esa formación sobre reflexión y sobre estrategias metacognitivas de aprendizaje creo que es esencial para todos y todas. Mira, Lola, Jimena aporta un ejemplo de una actividad que al final no resultó tan bien como se podía imaginar. Yo creo que es algo que nos ha pasado a veces a todos, ¿no? Dice Jimena, a mí me pasó con una ruleta digital. Era un grupo numeroso y el sorteo se hizo eterno, claro. Puede pasar al final. Puede pasar, ya sabemos que las ruletas digitales, Jimena, a mí esta idea me la diste tú, que ya sabemos que en estos tiempos los grupos de WhatsApp, yo no sé los vuestros, pero los míos están a tope, ¿no? Compartiendo con profesores y profesoras que incluso entre los que estamos lejos, como Jimena y yo en Italia y en Barcelona, recursos y estrategias que a pesar de nuestra estrategia las necesitamos para este contexto. Y hablando de la vuelta a la presencialidad con estas características concretas, yo le pedí consejo a Jimena, Jimena me habló de las ruletas. A mí, Jimena, me han funcionado bien en general las ruletas, ¿no? Para las dinámicas, pero claro, por supuesto, todo se puede descuajeringar, ¿no? Teniendo en cuenta el número de estudiantes, la participación, cómo son, sus experiencias previas, todo puede condicionar. Pues bueno, si no planteáis nada más, solo nos queda darle las gracias a Lola por este rato tan estupendo que nos ha hecho pasar, por todo lo que nos ha aportado, por todo lo que ha querido compartir con todos. Y la verdad es que es un placer, un placer. Y gracias a quienes habéis estado ahí aportando, presenciando con vuestra opinión. Y bueno, pues que como siempre para nosotros es un placer que enriquece mucho nuestra formación, que enriquece mucho nuestra amistad y esta pequeña, gran comunidad de profes que ojalá cada día se haga más grande. Te están dando las gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a vosotras. Todos somos exploradores, exploradoras. Sí. Esto ha sido un pequeñito punto de partida, ¿no? Que nos queda mucho por hacer.
Perfecto. Pues dando las gracias de nuevo, nos despedimos y seguro que habrá una próxima ocasión. Muchas gracias, Lola. Y Muchas hasta muy gracias. pronto. Gracias a los que habéis estado ahí y a las que habéis estado. Chao. Un abrazo. Chao, chao. Abrazos. Adiós. Cuidaos.